Bienvenidos, amigos de Más Terror MX. Hoy les traigo un relato que estoy seguro les erizará la piel. Es la horrible historia de una mujer que vivió una aterradora experiencia cuando solo era una niña. Ella nos contará cómo es que la casa donde vivía con su familia estaba embrujada por un ente maligno. Desde pequeña sentía su horrible presencia acechándola y produciéndole espantosas pesadillas. Ella pensaba que era producto de su imaginación, hasta aquella fatal noche en que bajó a beber agua y se topó cara a cara con una aparición al pie de la escalera. Paralizada del terror, alcanzó a ver entre las sombras a una pálida figura que la observaba fijamente con los ojos en blanco. ¿Qué quería esa misteriosa presencia envuelta en un vestido ensangrentado? Los detalles que nos da les erizarán la piel. Descubran la aterradora historia detrás de su encuentro con la legendaria Dama de Blanco. No se pierdan los sustos que vienen. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Tengo que decir que una de las cosas que más odio es que alguien camine detrás de mí. No me importa si es un amigo o un completo desconocido. No me gusta. Me siento insegura, observada e incómoda. Podrán llamarme paranoica, pero sinceramente para mí es insoportable. Permítanme empezar diciendo que la razón por la que prácticamente lo odio es por algunos sucesos ocurridos durante mi infancia. Todos los sucesos que voy a contarte ocurrieron de verdad. Así que probablemente entenderás que por motivos de protección, tanto para ti como para mí y mi familia, evité dar nombres o lugares. Nací en una pequeña ciudad rodeada de colinas, fábricas y ferrocarriles. Su clima estaba dominada sobre todo por la lluvia, el granizo y la nieve, y sus calles estaban mal adaptadas para soportar cambios climáticos tan drásticos. Al ser un pueblo pequeño, los lugares que podías visitar durante tu tiempo libre eran limitados, por lo que no era raro que vieras a media ciudad en el cine durante un fin de semana o incluso comprando víveres para toda la semana. No había muchas escuelas a las que asistir, carreras que estudiar o lugares donde trabajar. Solo sabías que si vivías ahí, probablemente harías las mismas cosas que los demás. Tendrías los mismos amigos con los que habías crecido y probablemente te casarías con alguno de ellos. La gente ahí se sentía cómoda con esa monotonía. Extremadamente aburrido, si me lo preguntas. Odiaba estar ahí. Supongo que lo único bueno es que cuando nevaba se suspendía el colegio y mis hermanos y yo salíamos a hacer ángeles y peleas de nieve. Bueno, fue en este viejo, olvidado y nada bonito pueblecito que mis padres compraron su primera casa. Era relativamente grande, teniendo en cuenta el continuo trasiego de trenes, tractores y tráfico, el caos que era habitual todos los días. Tuvieron la suerte de conseguir una casa alejada de todo eso, en una colonia relajada y familiar. Al principio, era una casa de una sola planta que resultó ser perfecta, ya que solo estaban mis padres y mis dos hermanos. Sin embargo, después de que nací, el espacio se convirtió en un problema, así que decidieron ampliarla y construir un segundo piso. Básicamente, la distribución de la casa era: en la primera planta estaba el comedor, la cocina, un dormitorio que compartía con mi hermana mayor, un cuarto de baño completo y un pequeño pasillo que llevaba a la habitación de mi hermano mayor. En el segundo piso había una sala de televisión y al final el dormitorio de mis padres con su respectivo baño. Había un pequeño balcón con barandilla metálica al pie de la escalera para subir a la segunda planta. Era bastante bonito, ya que tenías una vista panorámica de la sala de televisión y no necesitabas bajar toda la escalera para llamar a alguien. Podías hacerlo desde el balcón. Debo decir que estaba mal diseñada, ya que el techo estaba a un nivel tan alto
que ni siquiera una persona de 1,80 metros de altura podía alcanzarlo. Esta altura normal entre el suelo y el techo hacía que, por la noche, todo pareciera más oscuro de lo normal. Ahora que lo pienso, era una casa muy extraña. Tengo buenos y malos recuerdos durante los 11 años que vivía ahí. Se podría decir que éramos una familia unida, pero disfuncional. Me llevaba bien con mis 2 hermanos mayores, aunque no era raro que tuviéramos diferencias de vez en cuando, ya que nos llevábamos 5 años de diferencia. Mis padres, sin embargo, solían pelearse horriblemente casi a diario y, por desgracia, mis hermanos y yo éramos los principales testigos. Estas peleas normalmente acababan con mi padre rompiendo algo y saliendo furioso de la casa, y mi madre llorando y maldiciendo a gritos en nuestra presencia. Mi madre se ponía muy irritable y sufría grandes episodios de depresión. Descargaba su frustración con nosotros y explotaba con el más mínimo detalle, pegándonos o diciéndonos cosas que un niño no debería oír. Después de estos episodios, se llenaba de remordimientos y nos prometía que no volvería a ocurrir. No importaba lo mucho que quisiéramos a nuestros padres y el hecho de que comprendiéramos que no todo podía ser perfecto. Sabíamos que volvería a ocurrir. Era un círculo vicioso lleno de tensión. Te preguntarás, ¿por qué te cuento todo esto? Bueno, creo que es importante. He oído a algunas personas decir que un entorno negativo atrae cosas negativas. Pero, para serte sincera, no estoy segura de que esto se aplique en este caso. Sí, mis padres tenían problemas, pero siempre he tenido la sensación de que esos problemas se intensificaban por lo que fuera que hubiera en esa casa. Créeme, no es fácil para mí rememorar todos esos malos recuerdos, pero realmente necesito desahogarme. Hay algo que hasta hoy no me puedo sacar de la cabeza, y es el terror que experimentaba cada vez que estaba en el segundo piso, y sobre todo, cerca de esas escaleras. ¿Alguna vez has entrado a casa de un amigo o de un desconocido y has sentido una fuerte sensación de asfixia? Pues esa es la sensación que yo tenía cada vez que bajaba las escaleras. No puedo decirte cuándo empezó. Tuve esa sensación desde que tengo memoria. Simplemente estaba ahí. Tenía una regla de oro: no acercarme nunca a esa zona cuando oscureciera. Por desgracia para mí, me despertaba casi todas las noches por necesidades biológicas. No soportaba ir al baño sola, porque fuera de mi habitación se veía el borde de la escalera y eso me asustaba. Así que no me quedaba más remedio que despertar a mi hermana mayor, que se unía a mí de mala gana. No era desconsiderada, quiero que quede claro. Ella solía hacer lo mismo conmigo. Estar juntas nos daba una falsa sensación de protección. No puedo explicar del todo cómo me sentía cada vez que estaba cerca de esas escaleras, de la sala de televisión o del dormitorio de mis padres, pero te lo juro que no era agradable. Me sentía observada, acechada e inoportuna. Sentía que alguien me seguía. Sentía que había algo ahí, algo que quería hacerme daño. Me caí de esas escaleras más veces de las que puedo recordar, a pesar de que intentaba ser extremadamente cuidadosa. No puedo encontrar una explicación racional para esos sucesos. Recuerdo una vez que mi hermana y yo preparábamos un espectáculo de marionetas en el balcón. Era el cumpleaños de mi madre y queríamos darle una gran sorpresa. Así que básicamente cubrimos el balcón y su barandilla metálica con una manta gruesa. Conseguimos 2 pequeñas sillas de plástico y nos sentamos mientras extendíamos los brazos para que solo se pudieran ver las marionetas desde el otro lado. Yo estaba en medio del balcón cuando de repente sentí que empujaban mi silla hasta el borde. Me asusté, pero antes de que pudiera reaccionar, la silla llegó al borde y resbaló, haciéndome caer por las escaleras y haciéndome mucho daño en el coxis. Mi madre culpó a mi hermana,
pero yo sabía que ella no tenía nada que ver. Cuando intenté explicarle lo que había pasado, mi madre me dijo que dejara de intentar defenderla inventándome cosas y diciéndome que tenía una imaginación hiperactiva. No mentía, algo me había empujado y no había sido mi hermana. Tenía pesadillas casi todas las noches. Lo curioso es que mis pesadillas consistían en casi las mismas cosas, con ligeras variaciones. Siempre empezaba despertándome por la noche con una sed extrema. Cuando me dirigía a la cocina por agua, me detenía a observar una curiosa muñeca de porcelana, con el pelo oscuro y un vestido blanco en el balcón. Cuando me acerqué a ella, noté que uno de sus brazos se movía y vi un brillo maligno en sus ojos. En ese momento me daba cuenta de que algo no iba bien. Algo había dentro de esa muñeca y fuese lo que fuese, me deseaba. El terror me invadía. Sabía que venía por mí y si quería vivir, tenía que correr y llegar a mi habitación. Solo entonces estaría a salvo. Eso era lo que hacía. Corría desesperadamente, pero no podía correr rápido porque mis piernas no respondían como debían. Algunas noches llegaba a mi dormitorio y estaba a salvo. No podía tocarme, pero la mayoría de las veces me alcanzaba. Me arrastraba escaleras abajo y me hacía pedazos. Cada noche me despertaba empapada en sudor y llena de lágrimas. Era horrible. No era la única que sentía que algo iba mal. Mi hermano tenía muchos problemas para dormir y nos contaba que noche tras noche oía a alguien tocando el piano en el segundo piso. Nosotros no teníamos piano. Y nuestra casa estaba alejada del resto, así que no podíamos oír a nuestros vecinos. Y seamos sinceros, eso no tenía ningún sentido. Mi hermana tampoco soportaba estar abajo cuando estaba oscuro, y menos en la habitación de mis padres. Aseguraba que oía ruidos extraños o que de repente la luz se apagaba sola y mi madre, que era religiosa en un nivel casi extremo, decidió que lo mejor era buscar a un cura para que bendijera la casa y así lo hizo. Pero eso no terminó. Curiosamente, recuerdo que mencionábamos todas estas cosas entre nosotros de manera vaga, pero nunca nos cuestionábamos por qué sucedían. No nos gustaba hablar mucho de ello. En mi caso, pensaba que cuanto menos habláramos del asunto en su totalidad, mejor. No me gustaba pensar en ello y fingía que todo iba bien, aunque no lo fuera. A medida que pasaba el tiempo, mis padres se peleaban más constantemente y mis pesadillas se empeoraban. Recuerdo vívidamente un sueño en el que mi padre se perdía. Le buscábamos desesperadamente por toda la casa y pensé que habíamos perdido la batalla cuando encontré un largo pasillo oculto en el armario del dormitorio de mis padres. Una vez seguido, me topaba con un baúl polvoriento. Al abrirlo, encontré una caja más pequeña y dentro estaba mi padre, cortado en pedazos. Dentro de mí, sabía que alguien o algo en esa casa lo había matado y que vendría por nosotros a continuación. Recuerdo que me desperté llorando y temblando y fui directamente a ver cómo estaba mi padre, pero no estaba en casa. Salí y no podía creer lo que estaba viendo. Su coche estaba completamente destrozado. Resulta que había tenido un accidente al intentar salir de casa y estaba en el hospital. Afortunadamente, no hubo complicaciones y volvió con nosotros al día siguiente. En fin, creo que estoy perdiendo el hilo. Lo que quiero decir es que había algo en esa casa, algo que no puedo explicar, algo maligno, y estaba claro que no nos quería ahí. Pasaron muchas cosas en esa casa. Muchas de ellas me asustaron muchísimo, pero entre todas ellas hubo un acontecimiento en particular que me marcó por completo. Tenía unos 10 años. Me desperté como de costumbre a altas horas de la noche.
esta vez debido a una sed extrema. Quería un vaso de agua, pero no quería ir sola a la cocina. Así que, como siempre, recurrí a mi hermana para que me acompañara. Sin embargo, esta vez fue diferente. No importaba cuántas veces lo intentara, ella no se despertaba, o simplemente me ignoraba. Tenía miedo, pero no podía aguantar la sed. Además, tenía la garganta áspera. Decidí ir sola a la cocina y me propuse no asomarme al balcón o la escalera cuando volviera a mi habitación. Créeme, creo que nunca había tenido tantas ganas de beber agua. Cogí el vaso más grande que encontré, lo llené hasta arriba y me lo bebí casi todo de un trago. Luego me dirigí a mi habitación, pero cuando llegué al pasillo me quedé inmóvil y me invadió una sensación inquietante. Podía sentir claramente que alguien me observaba desde atrás. Permanecí inmóvil durante unos segundos antes de girarme lentamente para encontrarme con el balcón. Todo estaba oscuro, así que no podía ver muy bien, pero tuve la impresión de que alguien estaba de pie en la escalera. Estaba paralizada y tenía que estar alucinando, pero ¿cómo podría ser? Estaba definitivamente despierta, así que tenía que asegurarme. Con toda mi fuerza de voluntad, me acerqué un poco más a las escaleras. Me puse pálida. No era mi imaginación. Había alguien de pie. Me quedé inmóvil. No podía moverme. Empecé a tener problemas para respirar. Era una mujer. Su piel era pálida, grisácea, tenía el pelo largo y oscuro y llevaba un vestido largo y blanco. Parecía la muñeca de mis pesadillas. Me miraba fijamente. Sus ojos eran blancos en su totalidad. Estaba como sonriendo. No podía ni quería creer lo que estaba viendo. Ese momento me pareció eterno. Antes de que pudiera saber qué hacer, ella se contorsionó de una manera rápida y horrible. Su brazo derecho se descoyuntó y oí crujir sus huesos. En cuanto esto ocurrió, corrí lo más rápido que pude de vuelta a mi dormitorio. Cerré la puerta de un portazo y me llevé la mano al pecho mientras sentía que el corazón me iba a estallar. Empecé a llorar histéricamente. Me aseguré de que la puerta estaba cerrada y me metí en mi cama. Seguí mirando la puerta, temiendo que se abriera de golpe y pensando que vendría por mí. Pero no pasó nada, al menos durante unos minutos. Seguí mirando hacia la puerta cuando de repente, para mi horror, oí moverse el pomo y vi que la puerta se abría lentamente. No podía dejar de llorar, aterrorizada, pero no me atrevía a gritar, moverme o decir una palabra. Sin embargo, ninguna mujer entró. Nadie entró a mi habitación. Me limité a esperar, muerta de miedo, pero no pasó nada. No pude dormir en toda la noche. No podía decírselo a mi madre. Quería hacerlo, pero no podía. Sabía lo que diría, que me lo estaba inventando, que tenía una imaginación hiperactiva. No podía decírselo a mi hermana porque no quería asustarla. Ya tenía bastante miedo. Quería hacerlo, pero no se lo conté a nadie y me lo guardé todo para mí. No lo entendía. Intenté negar que hubiera ocurrido, pero no podía dejar de pensar en ello. Se convirtió en parte de mí y me atormentaba cada noche en mis sueños. Venía por mí, me torturaba y se reía de mi sufrimiento. Un par de meses después, uno de mis primos vino de vacaciones. Pasó la noche en el sofá de la sala de televisión. Al día siguiente, cuando nos despertamos, lo encontramos deambulando en la cocina. Temblaba, tenía la cara pálida y ojeras. Era evidente que no había dormido. Cuando le preguntamos qué había pasado y oímos su respuesta, sentí que me iba a desmayar. Había una mujer en las escaleras. Fue todo lo que consiguió decir. Al cabo de un rato, cuando se calmó, nos describió con lujo de detalles
a la misma mujer que yo había visto meses antes. Entonces supe que no estaba perdiendo la cabeza. Ella era real, pero nunca lo entendí. Nos mudamos de esa casa y dejamos la ciudad un año después. No por eso, sino por el trabajo de mi padre. Por desgracia, mi hermano no dejó la casa. Pasó 6 años más viviendo ahí solo, mientras terminaba la universidad y se establecía con su novia. Vivió ahí hasta que no pudo soportarlo más. Después se mudó con nosotros y me dijo que le daba miedo, que no quería volver ahí. Me dijo que veía cosas horribles y siempre que le preguntaba qué era, se quedaba mudo. Nunca supe a qué se refería. Nunca supe por lo que había pasado, pero era evidente que estaba traumatizado. Nunca volvió a ser el mismo. Aún me arrepiento de no haber estado a su lado, de haberlo dejado solo cuando nos mudamos. Actualmente la casa está abandonada y hace más de 10 años que no voy. Y créanme, no pienso volver. Esto puede sonar raro, pero el otro día estaba hablando con uno de mis mejores amigos sobre este asunto y me dijo que podría haber algo o alguien enterrado en esa casa. Cuando me dijo eso, sentí escalofríos. Eso podría explicar muchas cosas. Éramos una familia destructurada, pero aún así nos queríamos y cuidábamos los unos de los otros. Me gusta pensar que el ser que habitaba aquella casa no nos hizo daño físico por eso, pero casi llegó a ese nivel. Hasta hoy, a veces me sigo preguntando, ¿quién era esa mujer y qué quería? ¿Por qué nos atormentaba? Creo que nunca tendré la respuesta y en realidad creo que no quiero saberlo. Amigos, espero que hayan disfrutado de este escalofriante relato. La historia detrás de la Dama de Blanco continúa siendo un misterio, al igual que el terrible secreto guardado en esas paredes. Lo que esta pobre familia y su familia vivieron dentro de esa casa embrujada es realmente perturbador. Todo apunta a que algo siniestro acechaba a sus habitantes desde las sombras, atormentándolos terriblemente. Y aún después de tanto tiempo, la mujer sigue sin comprender del todo los macabros sucesos. Al igual que nosotros, se queda con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué mal habrá desatado la aparición de esa espectral figura? Sea cual sea la verdad detrás de esa inquietante historia, lo que queda claro es que, a veces, las casas pueden esconder oscuros secretos, capaces de atormentar a quienes viven en ellas. Espero que les haya dado en qué pensar. Como siempre, los invito a dejar sus propias teorías en los comentarios. Hasta la próxima y que tengan dulces sueños. O tal vez es mejor no soñar. Que la oscuridad los guíe pero no los consuma. Y no tengan miedo de eso que no pueden ver. Pero está ahí, detrás de ti.